buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes, iniciando el mes de julio, lunes 1 de julio del 2024. Arrancamos el séptimo mes del año, la segunda mitad, ¿verdad? El segundo semestre, y tenemos 28 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y promesas de lluvia, ¿no? Vamos a tener agua porque están activados los organismos de socorro por el paso del huracán Beryl, por acá por el Caribe. Ahorita algunos detalles, las localidades que están desde ya declaradas en estado de alerta, hay que estar pendiente. Ayer veía temprano en la mañana categoría 1, después que había llegado hasta 4. No sé si está en categoría 3 ahora mismo aquí en las Antillas. Vendrá por acá, por la parte sur del país. En la costa, ¿no? Pero hay que estar muy pendiente porque esos son meteoros que, dependiendo de las condiciones climáticas, pues pueden mantener como pueden variar, torcer su rumbo. Y si cambia hacia el norte, sube un poco, entonces podría afectar aquí la parte sur de la costa nuestra, aunque va a haber oleajes, las autoridades advierten y todo eso, porque va a pasar, según leía, era como proyectados unos 400 kilómetros aquí de la costa, aquí en el Mar Caribe. Así dice el periódico El Caribe en primera plana, dice, activan los organismos de socorro por el paso de Beryl. Vamos a ver las primera plana de la prensa nacional en unos instantes, pero comentarles que, bueno, una buena noticia. Ayer las reinas del Caribe se impusieron en el Final Six a los Estados Unidos. Estas mamazotas del Caribe de nosotros son tremendas, ¿no? Felicidades, medalla de oro. Nosotros somos una élite. Nosotros estamos en la élite, la crema de la crema, a nivel internacional. Nosotros competimos de tú a tú con las potencias mundiales, en masculino no, pero en femenino las reinas del Caribe se han impuesto, y ese es un reconocimiento que hay que agradecérselo, y hay que permanentemente a Cristóbal Marte, que se echó esas muchachas, se echó el voleibol en sus espaldas, y los resultados han estado ahí. Todas esas muchachas, las anteriores, ya van como por 3 generaciones o 4, porque eso no es casual, es una escuela que ahí van preparando todas esas muchachas. Ahí estaban jugando las que perdieron de Estados Unidos, otras que están jugando en Toronto, esas son las que van subiendo. Pero todas esas muchachas, los nombres famosos que conocemos, ¿verdad? Juegan en ligas europeas, en ligas en Estados Unidos, juegan en Japón, y producen un buen dinero, que felicidades y muy bien. Por otro lado, el equipo dominicano que estaba en fogueo en España, en Alicante me parece que era, jugó 4 partidos, jugó contra Portugal, jugó contra Costa de Marfil, creo que fue, Portugal, Costa de Marfil, y con otro país que no recuerdo, ganaron 3 y perdieron en el encuentro final era amistoso, contra España. Ayer jugaba un juegazo España-Italia, fogueo amistoso, porque ya empieza, mañana jugamos en Grecia, en el repechaje ese, o sea, tenemos que pasar ahí, jugar quedar en los segundos lugares. Cada grupo creo que tiene espacio para uno para ir a la Olimpiada, creo que es la situación. Vamos a ver, dificilísimo ese reto que tenemos, porque no está Cartown, estaba en una operación, estaba acabando la temporada, no está Quiñones, no está Minaya, ¿verdad? Tenemos muchos muchachos muy buenos, pero ahí vamos a jugar contra Lucas Doncic y contra Giannis Antetokounmpo, que juega por Grecia, y con los Serbia, ¿no? Ya ustedes sabrán qué cosa tan complicada es esa. Pero nada, ahí estamos jugando para estar ahí. Hubo que guayar muchísimo la yuca, y qué bueno. Bien, eso es deportivamente muy bien, las muchachas, felicidades de nuevo.
Aquí en el globo terráqueo, no en el país, sino en el mundo, la situación convulsa, ¿no? Convulsa, políticamente hablando. En Europa, la ultraderecha se alzó con las legislativas en Francia. Macron había anunciado unas elecciones adelantadas, le ha salido el tiro por la culata. Macron creo que sacó un 20%, Marine Le Pen, su partido, a ver qué tengo aquí, si puedo comentarles. Macron sacó, me parece que el partido de Macron, el presidente, sacó un 20%, el Frente Popular, que son los de izquierda, 28%, y la extrema derecha, 34%. No tienen mayoría, van a una segunda ronda ahora, y ahí las cosas será como de ver cómo se hace una coalición de gobierno, aunque Francia tiene un sistema presidencialista, tiene el primer ministro, no las tiene consigo el presidente Macron. Le Pen, los ultraderechistas, ellos tienen en su carpeta, bueno, el tema de la inmigración muy uniforme en las escuelas, creo que hubo hasta una votación, se votaba paralelo por ese tipo de cosas, el tema de los inmigrantes, prohibirle las ayudas sociales a los padres de inmigrantes que, veía rápido en una cosa ahí, que cometan delitos, expulsar a los delincuentes inmigrantes. Fíjense ustedes cómo todas esas cosas están en la palestra, les comentaba hacía días, ustedes recordarán, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, los países nórdicos, cómo estaban teniendo todos esos problemas con estos inmigrantes que nunca se han asimilado a sus culturas y se mantienen como grupos cerrados, no aportan realmente beneficios a la sociedad a la cual han sido aceptados, han llegado, ellos no se involucran, ellos se benefician del estado de bienestar altísimo que tienen esos países nórdicos y no aportan, o sea, la contraprestación que hacen, porque les comentaba, ellos no tienen un nivel educativo elevado. El promedio podrá que aparezca uno que sea un ingeniero, un médico y se involucre, ¿verdad? Ese es diferente. El promedio. Entonces lo que se han dedicado es a los trabajos de bajos ingresos y esos, lo que ellos aportan al fisco es prácticamente nada, pero entonces reciben de todo y le generan las bandas, todo el tráfico de drogas y ese tipo de cosas, delincuencia. Y los países nórdicos los están expulsando. Ver que el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo, como dice el refrán. Inmigración es uno de los temas importantes que ha incidido tanto en las elecciones del Parlamento Europeo, que fue recientemente, que pasó a lo mismo de ahora, es una tendencia. Y el tema de la inmigración es y ha sido fundamental. En Estados Unidos también está jugando un gran papel en las elecciones el tema de la inmigración, que obligó al presidente Biden a tener que tomar unas medidas ejecutivas, porque Trump le había bloqueado, ¿se acuerdan? El acuerdo bipartisano que hubo en febrero. Dijo, no se le apruebe eso, porque si lo aprueban es un punto político a favor de Biden y eso nos afecta electoralmente. Y no se aprobó. Biden tuvo que aprobarlo de manera ejecutiva. Ya ha caído más de un 40% el apersonamiento, diríamos, de la gente que está llegando a la frontera para que lo dejen entrar, porque no, les devuelto automáticamente. Entonces, fíjense ustedes cómo está el mundo delicadamente, muy complicado esas cosas, porque las sociedades se protegen, tienen mecanismos de autodefensa. El organismo, cuando usted ve que los glóbulos blancos, cuando le entra un virus, una cosa, y esa fiebre que le dan, los glóbulos blancos salen a atacar ese cuerpo extraño, un puercoespín tú lo va a molestar y de una vez te saca las pullas así, se protege, es chiquitico ahí, pero el que lo va a meter en mano se muere, se puya ahí, ¿no? Entonces tiene que dejarlo tranquilo. La tortuga, ¿qué hace? ¡Fua! Se mete, jala la cabeza y se esconde en su caparazón. Las sociedades tienen sus mecanismos de autodefensa. Y
Lo que sucede es que hay momentos, hay situaciones en donde se adormecen, se manipulan, pero decía Lincoln, creo que era, que se podía engañar a mucha gente por mucho tiempo, pero lo que no se podía era engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Y nosotros eso lo recogemos en un sencillo pero inteligente refrán que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y entonces los pueblos llega un momento en donde se zapatean. Bélgica, los Países Bajos, Bélgica tiene una cantidad de inmigrantes y no sabe qué va a hacer con ellos. Y son gente que no se involucra, que no se insertan en la sociedad y mantienen todas sus costumbres y sus cosas. Y los franceses también. Y aquí estamos viendo resultados de cómo está variando, muchas gracias, de cómo está variando la situación y cómo está teniendo repercusiones políticas. Con los temas también de los progres, muchas de esas políticas y ese tipo de cosas. Y fíjense ustedes cómo estos ultraderechistas hasta cierta afinidad tienen con las cantaletas y los discursos demagógicos, por supuesto. Por ejemplo, de Putin allá en Rusia. De hecho, una de las cosas que decía Macron era que posiblemente poder enviar efectivos militares a Ucrania, a ayudarlo, reservas y entrenamiento, ese tipo de cosas. Entre las cosas que si gana Marine Le Pen, o si controlan gobierno, dice no van militares franceses para allá. Yo espero que por lo menos le sigan mandando los armamentos, porque no le están pidiendo efectivos. Pero nada, la OTAN está ahí. Bien, y eso es lo que está pasando. El partido de extrema derecha, de Jordan Bardella, ese es un muchacho que tiene como 28 años. Ahora Macron, para entrar a gobierno, va a tener que coalicionarse con ese señor o el poder. Hay una segunda ronda ahora. Y vamos a ver, 34, 28 los de Frente Popular y Emmanuel Macron con 20. La participación fue de 59%, la cifra más alta desde la primera vuelta del 78. Fíjense ustedes qué diferente a lo que sucedió aquí. Porque aquí hubo una abstención que fue inducida, manejada, tanto desde el punto de vista mercadológico como a la hora de la verdad. La compradera de la cédula, reconocido por Participación Ciudadana y por la propia OEA, tanto en los comicios de febrero municipales como en las presidenciales y congresionales. Pues ahí está la situación, eso es lo que se ve venir en Europa, ya lo habíamos visto en las elecciones del Parlamento Europeo y ahí está. Partido de Le Pen destroza a Macron en la primera vuelta legislativa. Ahí está, Macron en tercer lugar con 20%. Bueno, en Estados Unidos ustedes saben que después de del debate y la preocupante participación que tuvo el presidente Biden, se desataron los demonios, hasta un editorial del New York Times hubo, diciéndole que tenía que por el bien de la democracia, para ver si se para a este hombre que dijo 35 mentiras en 90 minutos. Aparte de todas las barrabasadas y de otras cosas que dijo el Trump, que estoy hablando, 35 mentiras en 90 minutos que duró el debate. Nada de políticas públicas, nada de lo que iba a hacer, mintiendo a la franca sobre el COVID, sobre la migración, sobre la economía, sobre el asunto del aborto. Óyeme, descaradamente, y yo, como yo comentaba el otro día, decía, y le hice un análisis FODA, ¿no?, de cuáles eran las debilidades, que aunque había salido mejor parado en el debate, no fue porque él hizo gran cosa, porque lo hizo fue decir mentira. Y cuando sale del debate, Biden va a una cafetería y va a hacer una vuelta y saluda a la gente y le pregunta, le dice, es que es súper difícil discutir con un hablador, vamos a usar la palabra hablador, con un liar, como ese hombre que dice lo que dice es mentiras. Pero obviamente, si usted le agarra esas mentiras y con contundencia porque él le dijo mentiroso en varias ocasiones, eso es mentira, pero le faltó realmente municiones. El punto es que
obviamente se ha generado preocupación en los mismos demócratas, pero yo le decía, y he visto después, los mismos términos que yo usé, yo lo usé al otro día, y ya lo he oído hablando, yo le decía y le explicaba lo que era, y le decía, miren, las computadoras usan un sistema binario, 1-0, 0-1, y así se van haciendo todas las cosas. Y es como el switch, el interruptor, que es on-off. El 1 es prendido y el 0 es apagado. Y así se constituyen todos los microchips y todo ese tipo de cosas. Y un microchip, usted lo ve chiquitico, en su estructura es más grande que el Empire State, por ejemplo. Bueno, ese no es el detalle, sino que le hablaba de que binario. Digo, son las elecciones binarias. Una opción, Trump o Biden. No es verdad que Biden va a declinar, no es verdad que lo van a quitar, ya él la tiene el 80%. No están las convenciones que lo oficializan, pero definitivamente ahí ya ha hablado, aunque ha habido preocupación y ha habido esas cosas, Obama, Hillary, Clinton, todo el mundo, los demócratas han entendido que no hay otra persona de su partido, ni siquiera Kamala Harris, ni Newt el de gobernador de California, que es bastante popular, y otro de Minnesota. Nada, todos ellos quedan muy por detrás de Trump, 4 o 5%, que es muchísimo. Y el único que le saca la cabeza y que lo enfrenta es el presidente Biden. O sea, no hay de otra. Y obviamente todos van a seguir. De hecho, lo que han dicho es, tuvo una mala noche. Tuvo un mal performance, pero tú no puedes catalogar una administración que ha sido económicamente muy buena, más de 16 millones de empleos en manufactura, 700,000 empleos nuevos, la ley de chip, la ley de infraestructura, la ley de antiinflación, o sea, muchísimos logros, cantidades de logros. Enfrentó al COVID, acabó con el COVID, el otro, las locuras de Trump cuando así. Entonces, es una situación que los votantes, los independientes, con toda esta luz de mentira que este hombre jondió ahí, usó la palabra deliberadamente, era una batería de mentiras, mentiras. Yo le dije, se lo van a ir sacando, y lo van a ir poniendo en perspectiva. ¿Quién es? ¿Qué es? Decía, por peor noche que haya tenido Joe Biden, mucho mejor que Trump, porque no fue que él ganó nada, no fue que Biden no lo pudo hacer un soplé de eso, un soufflé, como decía, un ya veneno, un estrellón ahí con todo, en términos del debate. Pero ya todo el mundo se ha empezado a alinear. Biden tuvo una participación al día siguiente en California, en Raleigh, California, y el discurso era una persona que se dice totalmente diferente al que estaba la noche en el debate. Una cosa no es similar a la otra. Y yo les decía, y él tiene sus problemas de movilidad, tiene sus problemas porque son dos ancianos. Lo que pasa es que el uno es el tío loco, el que hay que salir a agarrar, que sale por la puerta y se pierde, y el otro es el abuelito que es decente, que se maneja como es, que tiene sus problemas. No hay que decir, él mismo lo reconocía en ese discurso. Ya yo no soy el que debatía con su experiencia hace tiempo, pero fue a esa actividad al día siguiente, y la energía que irradió y todas las cosas que planteaba y cómo lo hizo fue muy diferente a lo que se vio, que realmente fue muy lamentable. Entonces, todo el mundo se está alineando detrás de él. No es verdad que lo van a quitar en la convención, y él es el único que puede enfrentarlo. Y de hecho tuvo el sábado en la noche una cena de gala en New Jersey. Solamente en esa noche recaudó 3.7 millones de dólares. Y después del debate, en pequeño votante, 33 millones de dólares. Realmente las campañas electorales de Estados Unidos es en base a billetes para colocar esos anuncios que se necesitan. Y es billete. Decían Biden, Hillary, Obama, que la mala actuación de Biden lo que tienen que hacer es comparar las alternativas, lo que yo decía, binario, entre Trump y Biden. Recaudó 33 millones de dólares tras el debate.
Y aunque las encuestas y que todo el mundo está claro que salió perdedor en el debate, de todas las cosas que ese hombre dijo, yo le decía a la gente de los suburbios, la gente educada, los blancos educados, y aunque Biden se haya mostrado torpe y titubeante y eso, y tuviera esa mala noche, dice, de los 33 millones que recaudó, este es el punto, 26 provinieron de pequeñas recaudaciones. No, lo sé por millonario, no, pequeñas donaciones. Y casi la mitad de esos 26, 13, 12, fueron de pequeñas donaciones y votantes que se debieron ayudar por la campaña por primera vez. Por primera vez. Fíjense ustedes, fue el segundo día con más donaciones de ciudadanos independientes. Yo les decía el viernes cuando analizaba el debate que tú no ganas con los demócratas ni con los republicanos. Esos son tuyos y tú van a votar por ti. Por tuyo y por el otro. La coalición, los independientes, la gente que no es ni de uno, sino que ve las cosas y dice, no, pero espérate, está bien que este señor tiene sus problemas y esto, pero aquí no voy. Ahí está. El segundo día con más donaciones de ciudadanos independientes, la mitad de esos 26 millones, pequeñas donaciones de gente que se motivó a pesar con todo lo que vio, porque este hombre no dijo absolutamente nada que le importara al pueblo, sino era todo lo que va a hacer, a retaliar, a acabar contigo, diciendo y justificando y hablando mentiras. Y eso la gente lo va viendo. Lo va viendo. Entonces, eso tenemos en los Estados Unidos. Ustedes verán muchas opiniones, habrán oído. Yo no me aguanté y las planteé el mismo viernes, ¿verdad? Aquí. Y ustedes verán cómo todo eso se ha ido, así como yo les decía, se ha ido como cuando el agua se va sentando, ¿verdad? Que el agua se mueve ahí en una noria y entonces luego se asienta y se ve cristalina y las cosas se empiezan a palpar de manera diferente. Porque hay un refrán sabio también, que dice, vísteme despacio que voy deprisa. Vísteme despacio que voy deprisa. En este tipo de situaciones, y yo le hacía el análisis estratégico el viernes, hay que usar una frase del señor que creó cuando la Unión Soviética se conocía como la KGB y hoy se conoce como lo FSB, el Servicio de Seguridad Federal de Putin. Esa KGB antes se llamaba la Checa, la Comisión Extraordinaria, en ruso, Checa. Y decían que un chequista era una persona con el corazón caliente y la cabeza fría. No lo contrario. Hay gente calenturienta, termocefálico, que las decisiones las toman. Por eso le dicen a la gente, no, cuente hasta 10. Cuando vaya a tomar decisiones, si usted cuenta hasta 10, 1, 1002, 1003, para que usted se vaya enfriando. No, pero tranquilo, no, espérate. Entonces, eso fue lo que pasó después del debate, muchas cosas para acá, mucho alboroto, el agua se movió, pero ahora empieza a sentarse y la gente a calcular, pero ¿quién lo puede enfrentar a Trump si todos los otros tienen 5%, 4% por detrás? Pero si Biden le llevó en una encuesta de Fox en estos días, le sacaba la cabeza. Y eso es así. Entonces, esas decisiones hay que tomarlas así, sopesadamente y pensando en todos los pros y los contras. Le decía en las primeras planas que los organismos de socorro activaron las medidas, los obispos dominicanos inician su asamblea plenaria, la conferencia del episcopado, el Tribunal Constitucional otorgó plazo a la Procuraduría para adecuar cárcel, ¿cómo así? Cosa de la Oficina de Defensa de Montecristi. Pensé que era de Las Parras. Advierte 3 causales chocan con Constitución. Que acaban de aprobar un Código Procesal Penal y no se sabe lo que han aprobado. Quien habló fue Milton Ray Guevara, el expresidente del Tribunal Constitucional. El artículo 37 es muy preciso al respecto. Por eso es que hay gente que teme que ahora que se está hablando de reforma constitucional, se lleven el asunto de la prohibición del aborto que está en la Constitución. Usted puede estar a favor o en contra, ese no es el punto, estoy diciendo.
la sentencia 103, la del Tribunal Constitucional, que tiene que ver con el asunto de los haitianos. Entonces hay gente que tiene sus temores con ellos. El PRM llama la atención por proselitismo a destiempo. Bueno, la ultraderecha gana en Francia, ya los comentamos. El listín en primera plana dice: el puente de la Sirena en estado de deterioro. Ahí vimos como en el metro le cayó una lámpara de esa encima a una señora. Qué cosa. El país activa sus alertas ante el paso del huracán y el presidente está en Panamá, salió a la toma de posición de Mulino, se llama, no sé cómo que se llama el presidente actual que ganó allá. Y Diario Libre dice que el gobierno toma las medidas, el presidente Abinader, la prioridad es salvar vidas. Pedernales y Barahona recibirán mucha lluvia y vientos. Bueno, va así por allá, le da aquella esquina, bueno. ¿Qué más tenemos? Así están las cosas. Vamos a ver, ya le decía, la parte internacional, eso lo conocimos. Las provincias en un lazo, cosa de mañana, martes, debe estar pasando. Alerta verde, toda la costa sur del país. Desde allá, de la isla Saona, Punta Cana, San Pedro, Santo Domingo, Baní, Asua, y ya vieron ahí Pedernales, Barahona, toda esta parte en alerta verde. Prevén fuertes lluvias, vientos, fuerza huracanada, oleaje anormal, que la gente no se ponga a mirar ahí en el malecón para que una piedra de esa no venga y le dé un cancañazo. Entonces ya ustedes saben. Miren, la reforma fiscal, ha habido opiniones, todo el mundo aquí, los economistas, y aquí tenemos una profusión de economistas bastante calificados e interesantes, opiniones que son generalizadas, pero todo el mundo da su versión. Isidoro Santana, persona reconocidísima, ¿no?, del medio, que fue ministro de Economía del gobierno de Danilo Medina, después lo sustituyó Juan Ariel, que daba la de reenfocar la economía, dice: es necesario la reforma fiscal porque hay que aumentar la presión tributaria, o sea, buscarle cuarto al gobierno. Dice que hace tiempo se amerita aumentar la presión tributaria para hacer más efectivas las recaudaciones. O sea, aquí cuál de los dos es el primero. Si hacemos más efectivas las recaudaciones, aumentamos la reforma fiscal, que es lo que significa a enfrentar la evasión. Porque aumentar impuestos no hace más efectivas las recaudaciones. Dice que los gobiernos han fracasado y han sido incapaces en aplicar impuestos a las ganancias y a las propiedades. O sea, cambiar la parte que tiene que ver con los impuestos indirectos regresivos, como es el ITEVIS, ¿verdad?, para ponérselo a la propiedad y a las ganancias, al impuesto sobre la renta, o sea, que el que más gana, más pague. Eso es lo que se llama la progresión en los impuestos, o sea, no cargar, coge piedra para los más chiquitos como siempre. Entonces, dice que si, y hace un ejemplo, que si se destina un 5% para pagar intereses de la deuda y 4% para educación, de la presión fiscal que tenemos, del 15%, solamente quedan 5% para todos los otros gastos. Y ese es un problema. Pero mire usted, como acabamos de emitir 750 millones de bonos verdes el viernes, ¿se acuerdan? Y Jochi muy orondo decía, y está en el presupuesto. El problema es que entonces hay otros préstamos que son dudosos, que también va subiendo el margen. Entonces, ese 5% para pagar de intereses nunca se va a ir, porque estamos aumentando el stock de la deuda, o sea, el volumen de la deuda. Y dice, y sigue diciendo Isidoro Santana, y si lamentablemente se roban una parte y malgastan otra, ahí está el gasto. Los impuestos deben ser progresivos, que la carga recaiga entre los grupos de más altos ingresos. Lo que pasa es que los grupos de más altos ingresos tienen lobistas. Él mismo lo dice, los grupos de interés son expertos en buscarle la vuelta desde el punto de vista legal y tienen los mejores asesores en derecho y contabilidad para eludir y adaptar la ley. Hemos visto quiénes son los que salen en los informes de los roneros, de lo del cemento, lo de aquí son la oficina de Magín y DASA, de Pradel y Asociado, con todo, y son datos, son estudios que hacen y ellos mismos, el grupo de
Ecocaribe, creo que se llaman, son mis amigos también. Pero esa es la verdad, Isidoro Santana. Los que tienen siempre lobby y poder de negociación son los de más altos ingresos, los ricos. Entonces, si dicen, no, pero a mí no. Entonces, cuando se habla de quitar exenciones, hay sectores que ya son maduros, pero van a decir que no, que están verdes. Entonces, para que no me quiten las exenciones, ya todo el mundo está gritando. Hay opiniones que son muy sólidas y valederas, por ejemplo, y argumentaciones conceptuales, como decía Julio Brache de la Asociación de Industria y Celso Juan Marrancini del CONE. No se puede apagar la locomotora del desarrollo. O sea, hay sectores económicos que necesitan el aporte del, por ejemplo, el turismo. ¿Está ya el turismo maduro? ¿Necesita o no necesita apoyo? ¿Qué apoyo necesita? Es a través de las exenciones. Son discusiones que se pudieran llevar adelante, se pudieran tomar en serio, pero aquí todo el mundo quiere que le pongan los impuestos a los otros. El exgobernador del Banco Central, el amigo Guillermo Carán, dice que la reforma integral, esa es opinión también de persona calificada, debe abordar dificultades del sistema tributario dominicano, que es complejo. Dice que se deben revisar algunos tributos y bajar, él propone, igual que Antonio Siriaco, decano de la UAS, el doctor Siriaco, bajar el nivel del ITEVIS. Dice bajarlo al 10%, de 18 que hoy estamos. Revisar otros impuestos y hasta eliminarlo, porque cuesta más cobrarlo que lo que más sale más cara la sal que el chivo. Dice sobre ellos el impuesto a la propiedad y a los alquileres. El impuesto a la propiedad, el IPI, uno paga ahí un 1%, y el de los alquileres y a las inversiones, yo eso lo critiqué siendo funcionario, pero no era mi área, pero decía, pero ¿por qué? Es una locura, eso no tiene sentido económico. O sea, desincentiva la inversión y tú lo que buscas es que haya mayor inversión, que haya más ahorro. Inversión quiere decir, o sea, ahorro, o sea, mi dinero, yo lo pongo en un certificado del Banco Central, de Hacienda, como son estatales, no pagan interés. Pero si yo lo pongo en un debenture de, vamos a suponer, ¿qué compañía? Vamos a suponer del Popular, Banco Popular, que emita una cosa. Si me pagan 13% de tasa de interés, por ejemplo, del cupón, y yo tengo 1 millón de pesos y me depositaron 130,000, que es mi pago, ¿verdad? De esos 130,000, el 10%, 13% se lo queda el gobierno. Entonces, mi tasa de interés no es 13%. Es 13 menos 1.3, son 11.7. ¿Entiendes? La efectiva, porque estoy pagando un 10% de impuestos. Eso fue un error, yo lo dije en el 12 cuando se estableció. A los alquileres, esto también desincentiva la inversión inmobiliaria. Y una cosa que se puso, que si tú tienes tanta vivienda, tienes que pagar el 5 millones, después se subió y eso, y uno pagaba, se lo sumaban, y bueno, unos líos. Eso no incentiva la inversión inmobiliaria. Hay gente que no tiene dinero para comprar un apartamento, se han hecho medidas, se han tomado, donde se le facilita la vida, pero la gente necesita lugares donde vivir y alquiler. En Estados Unidos, no todo el que vive en todos esos edificios de Manhattan, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto por ahí, la mayoría de gente alquilada. Porque si se incentiva la inversión inmobiliaria a esos fines, no se le ponen trabas. Entonces, son cosas, dice Carán, que se debe simplificar el sistema tributario y universalizar los impuestos. Dice, tenemos muchas exenciones, algunas legales y otras que son de decisiones administrativas. Se debe mejorar la calidad del gasto, que no todo se vaya al subsidio eléctrico, los combustibles, a los sociales. De nuevo el gasto es el tema. El único problema es que a los gobiernos no les gusta oír ese tema. Hasta ellos mismos lo plantean, pero en la práctica veíamos cómo la nómina pública incrementó en 100,000 millones, del 20 al 24. Y estamos saliendo a buscar 250,000 millones de pesos. Ahí está 100,000 más los 100,000 del sector eléctrico. Estoy números redondos, grandes. Ese es el problema. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.